Emma había sido la enfermera escolar de la Academia Militar Harrington durante 2 años. Sabía que estudiantes se saltaban el desayuno y cuáles lloraban en su oficina por cosas que no podían decir en casa. Era la persona más callada del personal. Y así exactamente quería mantenerse. A las 9:14 de un martes por la mañana, un hombre entró por las puertas principales con un arma. Emma lo vio antes de que él la viera a ella. Leyó la situación en 4 segundos. Manos temblorosas, ojos desesperados, la mirada de un hombre que se había quedado sin ninguna otra opción. Él la tomó por la fuerza, presionó el arma contra su costado y la llevó hacia la oficina principal. Dentro, apuntó el arma hacia el personal. Todos permanecieron en el suelo. Entonces él miró a Emma. Ella ya lo estaba mirando a él. No al arma. A él. Con esa atención firme y calculadora de alguien que no estaba sobreviviendo a una situación, sino evaluándola. Él se acercó un poco más. ¿Tienes miedo? Emma lo miró por un momento. Luego dijo la frase que hizo que todos en esa oficina se quedaran completamente inmóviles. He estado en habitaciones peores que esta. El hombre la miró fijamente. Había tomado a la persona equivocada. Solo que todavía no lo sabía. Antes de comenzar, escribe Ángel abajo si crees que la persona más callada de la sala suele ser la más peligrosa. Suscríbete, porque una enfermera escolar acaba de ser tomada como rehén, y el hombre que la agarró no tiene idea de a quién tiene entre las manos. La Academia Militar Harrington no era el tipo de escuela que aparecía en folletos universitarios junto a fotos de jardines verdes y adolescentes sonriendo. Era una escuela preparatoria militar real, edificios de ladrillo, un campo de desfile que se usaba todos los viernes por la mañana y un programa ROT que producía más candidatos a oficiales por generación que muchas escuelas producían graduados. Los estudiantes que asistían allí venían, en su mayoría, de familias militares. Eso significaba que entendían ciertas cosas sobre disciplina, deber y presentarse incluso cuando presentarse era lo último que querías hacer. Emma la había elegido específicamente por esa razón. No porque tuviera alguna conexión militar que estuviera dispuesta a discutir con alguien del personal, sino porque, en los 2 años desde que llegó, descubrió que el orden estructurado de una escuela militar era lo más parecido a la paz que había podido encontrar desde que dejó una vida de la que nunca hablaba. Conocía por nombre a cada estudiante que entraba a su enfermería. Sabía cuáles estaban lidiando con problemas en casa que no aparecían en sus expedientes académicos. Era la integrante más callada del personal. Y así exactamente planeaba seguir. Marcus Webb llegó a las 9:14 de un martes por la mañana en una camioneta gris, la cual estacionó ligeramente torcida en el área de visitantes. Esa fue la primera señal de que la mañana no había salido como casi nada en su vida últimamente. Tenía 41 años, ex-infantería del ejército, 2 despliegues, una baja honorable y un historial de servicio que no contenía nada de lo que se avergonzara. Lo que no contenía era preparación alguna para que un juez de familia le dijera, 3 días antes, que su acceso a su hijo de 16 años ahora estaría limitado a visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Marcus condujo hasta Harrington no porque tuviera un plan, sino porque no tenía ninguno. Porque la versión de él que hacía planes había pasado 3 días mirando el techo. Y la versión que apareció esa mañana simplemente se subió a la camioneta y manejó al único lugar donde su hijo seguía estando todos los días. Llevó el arma porque siempre la portaba legalmente, en el estado mental específico y reducido en el que había estado viviendo desde la decisión del juez, no pensó en cómo se vería entrando con ella por la puerta de una escuela. El guardia de seguridad en la recepción la vio primero. No alcanzó a tomar su radio lo suficientemente rápido. Marcus no fue agresivo. No amenazó al guardia. No levantó la voz. No hizo ninguna de las demandas que le habrían dado a la situación una forma clara. Simplemente levantó una mano y dijo en voz baja que no iba a lastimar a nadie y que necesitaba ver a su hijo. El guardia retrocedió. El intercomunicador de la recepción activó automáticamente el protocolo de confinamiento cuando el guardia presionó el botón debajo del escritorio. Y la respuesta específica y practicada de una preparatoria militar ante una alerta de seguridad ya se estaba moviendo por todo el edificio. Puertas de salones cerrándose con seguro.
Estudiantes moviéndose hacia posiciones seguras designadas. Los cadetes del ROTC en el gimnasio siendo dirigidos por su instructor hacia la pared del fondo, antes de que Marcus terminara de entender que la mañana se había convertido en algo muy diferente a lo que pretendía cuando se subió a la camioneta. Emma regresaba de una ronda matutina de medicamentos en el segundo piso cuando sonó el tono de confinamiento. Estaba en el pasillo principal, con una pequeña bolsa de suministro sobre el hombro, a medio camino entre la escalera este y el ala administrativa. Escuchó el tono. Registró su significado. En ese mismo instante, vio a Marcus a través del panel de vidrio de la puerta del pasillo de abajo. La chaqueta gris. La postura. La mano. Y se quedó completamente quieta durante exactamente 4 segundos, haciendo lo que había sido entrenada para hacer en esa vida específica y distante de la que no hablaba con nadie en esa escuela. Leyó la situación. Manos temblorosas. No estaba sereno. Ojos desesperados. No había planeado más allá de ese momento. El arma iba baja, no levantada. No buscaba una confrontación. Buscaba una resolución para algo que ya había salido mal antes de cruzar la puerta. Emma entendió todo eso en 4 segundos. Entonces la puerta de abajo se abrió. Marcus entró al pasillo, la vio y tomó la decisión que definiría su mañana. La agarró. Ella lo permitió. No porque no tuviera opción, sino porque ya había determinado que permitirlo era la decisión correcta. Durante los siguientes 60 segundos, él presionó el arma contra su costado y la llevó hacia la oficina administrativa principal, ordenándoles a los 2 miembros del personal en el pasillo que retrocedieran. Ellos retrocedieron de inmediato. Dentro de la oficina, otros 4 miembros del personal, la asistente del director, 2 empleados administrativos y el subdirector, se quedaron inmóviles cuando Marcus cruzó la puerta. Les ordenó que permanecieran en el suelo, que mantuvieran la calma y que nadie saldría herido. Su voz tembló ligeramente al pronunciar la última frase. Emma lo notó, y lo guardó en su mente. La puerta de la oficina se cerró y el edificio quedó en silencio, con ese silencio absoluto y particular que solo existe cuando todos los que están dentro contienen la respiración. Emma se sentó en la silla que Marcus le indicó e hizo lo que siempre hacía en habitaciones que lo exigían. Se volvió invisible. No de la forma en que una persona intenta esconderse, sino de la manera en que alguien con entrenamiento real sabe hacerlo. Ocupando exactamente el espacio necesario y ni un centímetro más. Moviéndose con lentitud, precisión y sin parecer una amenaza, mientras su mente trabajaba a una velocidad completamente distinta. Observó a Marcus. Contó las salidas, aunque ya las conocía. Calculó la posición de cada miembro del personal y la distancia que los separaba de la puerta. También notó que Marcus revisaba constantemente su teléfono, esperando un mensaje o una llamada. Y observó que el arma en su mano había bajado unos 5 centímetros desde que se había sentado. Eso significaba que la adrenalina de los primeros 5 minutos empezaba a desaparecer. Y debajo de ella no había agresividad. Había agotamiento. La policía llegó 6 minutos después. Emma escuchó la primera sirena a las 9:20. La forma en que sonaban las comunicaciones por radio le indicó inmediatamente que quien estaba al mando de la operación era alguien con experiencia y que no cometería movimientos precipitados. Marcus también escuchó las sirenas. Su mandíbula se tensó. Miró a Emma como las personas miran el rostro más cercano cuando la realidad de lo que han hecho finalmente comienza a alcanzarlas. Entonces hizo la pregunta que había permanecido flotando en la habitación desde el instante en que la tomó como rehén. ¿Por qué no tienes miedo? Emma sostuvo su mirada. Había respondido preguntas mucho más difíciles en habitaciones mucho más pequeñas, formuladas por personas bastante más peligrosas que un hombre de 41 años con las manos temblorosas que solo quería ver a su hijo. Respondió con calma. He estado en habitaciones peores que esta. La oficina quedó completamente en silencio. Marcus la observó fijamente. Luego recorrió lentamente su rostro, su postura y sus manos, inmóviles sobre sus rodillas. Algo cambió en su expresión. Fue el reajuste lento y preciso de un hombre que acababa de comprender que la persona que había sujetado en el pasillo no era quien él creía. Habló en voz baja, casi para sí mismo.
No como quien hace una pregunta, sino como quien acaba de confirmar un hecho. Tú fuiste militar. Emma sostuvo su mirada. Fui médica de combate. Marcus permaneció observándola durante un largo momento. Después negó lentamente con la cabeza. No. Eso no es todo. La habitación volvió a llenarse de ese silencio suspendido que aparece cuando todos acaban de escuchar algo que aún intentan comprender. El subdirector miraba fijamente a Emma. Los empleados administrativos también. Marcus no dejaba de observarla. Ella seguía devolviéndole la misma mirada tranquila y paciente que había tenido desde el pasillo. Y ese era precisamente el problema. Una enfermera escolar tomada como rehén un martes por la mañana debería verse aterrorizada. Pero Emma Carter no parecía tener miedo. Marcus Webb había pasado demasiados años rodeado de personas entrenadas para controlar el miedo. Sabía distinguir entre alguien que simplemente lo ocultaba y alguien que lo había reemplazado por algo completamente distinto. Desde el momento en que la sujetó, no había logrado identificar exactamente qué veía en ella. Ahora comenzaba a descubrirlo. El negociador llamó a las 9:31. Marcus contestó al segundo timbrazo. Eso le confirmó a Emma que todavía no estaba dispuesto a cortar toda comunicación. Un hombre que realmente hubiera decidido cerrarse al mundo habría dejado sonar el teléfono. Emma escuchó cada palabra de ambos lados de la conversación con la atención disciplinada de alguien que analiza una situación táctica, no de alguien que simplemente escucha una conversación ajena. Lo que oyó en la voz calmada y entrenada del negociador era exactamente lo que esperaba. El protocolo habitual. Un lenguaje paciente. Un ritmo cuidadosamente calculado para disminuir la tensión y ganar tiempo. Era un trabajo competente. Era el procedimiento correcto. Pero no iba a funcionar con Marcus Webb, porque Marcus no había llegado a aquella escuela para negociar. Había ido para decirle algo a su hijo. Y desde la primera frase, el negociador lo estaba tratando como un problema que debía resolverse, en lugar de como un padre que necesitaba ser escuchado. Emma vio cómo la mandíbula de Marcus volvía a tensarse. Él sentía esa diferencia, aunque probablemente no habría sabido explicarla con palabras. Ella comenzó a hablarle después de que terminó la llamada. No inmediatamente. Primero le regaló 2 minutos completos de silencio. 2 minutos eran exactamente el tiempo necesario para que un hombre en su situación sintiera todo el peso de aquella mañana. Entonces le preguntó por Daniel. No por la decisión del tribunal. No por el arma. No por lo ocurrido en la entrada de la escuela. Le preguntó por su hijo. ¿En qué grado está? ¿Qué quiere hacer cuando termine la preparatoria? ¿Ya lo había decidido? Marcus la miró con la expresión desconfiada de alguien que esperaba una trampa y, en cambio, encontró una pregunta. Respondió lentamente al principio. Luego habló con esa sinceridad específica y desprotegida de un hombre hablando del único tema que todavía tenía sentido para él. Su hijo estaba en penúltimo año. Estaba pensando en seguir los pasos de su padre y entrar al ejército. Era bueno en las cosas que la escuela valoraba. Y Marcus estaba orgulloso de él de una manera que nunca había logrado explicar con palabras. Emma escuchó sin redirigir la conversación. Sin guiarlo. Sin usar ninguna de esas técnicas que habrían hecho que la conversación sonara como una técnica. Simplemente escuchó. La tensión dentro de la oficina bajó varios grados. Afuera, el capitán Ray Donovan llevaba 22 minutos dirigiendo la escena cuando su oficial de comunicaciones le tocó el brazo y señaló el monitor conectado al sistema de intercomunicación de la escuela. La señal de audio interna había captado a Emma guiando al subdirector en un ejercicio de respiración 3 minutos antes. El subdirector estaba al borde de un ataque de pánico, hiperventilando en silencio en una esquina. Y Emma lo había controlado en 90 segundos sin que Marcus pareciera notar que lo estaba haciendo. Donovan escuchó la grabación 2 veces. Después abrió en su tableta los archivos del personal de la Academia Militar Harrington y encontró el expediente laboral de Emma Carter. 2 años. Limpio. Evaluaciones ejemplares. Y detrás de eso, donde debería haber estado su historial laboral anterior, había un vacío. No una omisión. Un vacío con una forma específica. La forma que Donovan,
quien había pasado 12 años en inteligencia naval antes de entrar a las fuerzas del orden, reconoció de inmediato el contorno de un historial de servicio clasificado. Se quedó mirando la tableta durante un momento. Luego le dijo a su oficial de comunicaciones que le consiguiera acceso al sistema de intercomunicación de la escuela. Escribe: nunca juzgues en los comentarios ahora mismo si crees que algunas personas cargan mucho más de lo que quienes las rodean se atreven a preguntar. Porque lo que Donovan encontró en aquel expediente estaba a punto de cambiar todo lo que ocurría dentro de ese edificio. Marcus llevaba 40 minutos observando a Emma cuando finalmente lo dijo de forma directa. Había estado analizándola. Ella sabía que lo estaba haciendo porque podía verlo en sus ojos. El mismo proceso lento y metódico que ella había usado con él en los primeros 4 segundos del pasillo. La había visto mantener las manos quietas durante 2 llamadas del negociador y durante el ataque de pánico del subdirector. Había visto cómo sus ojos se movían hacia la puerta de la oficina cada vez que un sonido llegaba desde el pasillo. No con ansiedad, sino con esa atención precisa y evaluadora de alguien que registra información. La había visto reposicionarse durante 40 minutos, mediante una docena de movimientos pequeños y aparentemente insignificantes, hasta quedar sentada más cerca de la puerta que cualquier otra persona en la habitación. Justo en una línea directa entre Marcus y los 3 miembros del personal más alejados de la salida. Lo había hecho de forma tan gradual y tan natural que nadie más en la oficina lo había notado. Pero Marcus sí. Se inclinó hacia adelante. Los médicos de combate no vigilan las salidas, dijo en voz baja. Emma lo miró. Los médicos de combate no cuentan tiradores. Una pausa. Y los médicos de combate no pasan 40 minutos moviéndose casi 1 metro sin parecer que se han movido en absoluto. La oficina quedó completamente inmóvil. Emma no lo negó. Tampoco lo confirmó. Simplemente sostuvo su mirada con esa paciencia firme y específica de alguien que ya ha sido descubierta antes y entiende que ser descubierta no es lo mismo que estar acabada. Entonces el intercomunicador de la escuela hizo un clic. La voz de Donovan salió por todos los altavoces del edificio. Calmada. Deliberada. La voz de un hombre entregando información que ya había decidido entregar. No se dirigió a Marcus. No se dirigió al personal ni a los estudiantes encerrados en sus aulas seguras. Dijo un solo nombre. Luego hizo una pausa lo bastante larga para que todos en la oficina entendieran que lo siguiente importaba. Y pronunció 2 palabras que Emma no había escuchado en voz alta en 2 años. Ángel 7. La oficina quedó completamente paralizada. Marcus giró lentamente para mirarla. Y Emma cerró los ojos durante exactamente 1 segundo. Lo único que había hecho en toda la mañana que no había elegido hacer. Las 2 palabras quedaron suspendidas en el aire de la oficina. Como quedan ciertas cosas. Sin desvanecerse. Sin disiparse. Simplemente permaneciendo allí, con todo su peso, mientras la habitación intentaba alcanzarlas. Marcus no se movió. Los 3 miembros del personal contra la pared del fondo tampoco se movieron. Nadie se movió. Porque el intercomunicador había hecho algo que las 2 horas anteriores de llamadas del negociador, protocolos de confinamiento y control cuidadoso no habían logrado hacer. Había introducido en la habitación algo para lo que nadie tenía un marco de referencia. Y la quietud específica y colectiva de las personas que acaban de encontrarse con algo fuera de sus categorías existentes es la quietud más completa que existe. Marcus seguía mirando a Emma. Emma abrió los ojos. Ese segundo había terminado. Su rostro era el mismo rostro que había tenido desde el pasillo. La misma atención serena. La misma calma imperturbable. Pero había algo debajo de todo eso que había cambiado de una manera que todos en la habitación podían sentir, aunque nadie fuera capaz de ponerle nombre. Era como percibir un cambio en la presión del aire antes de descubrir que lo había provocado. Emma miró a Marcus. Marcus la miró a ella. Durante un largo momento, ninguno dijo una sola palabra. Entonces Marcus soltó una risa. No era la risa de alguien que encontrara algo divertido. Era una risa breve, quebrada, la de un hombre que acababa de comprender algo que reorganizaba por completo las 2 últimas horas de su vida. Negó lentamente con la cabeza. Miró el arma que sostenía. Luego volvió a mirar a Emma.
Después otra vez el arma. Y la expresión que cruzó su rostro era la de alguien haciendo un cálculo cuyo resultado no quería aceptar. Te elegí a ti. No era una pregunta. Emma permaneció en silencio. Marcus continuó. Entre todas las personas de ese pasillo. Levantó la vista hacia el techo por un instante y luego volvió a verla. Emma esperó. La oficina entera esperó. Afuera, el equipo del capitán Donovan mantenía sus posiciones con la quietud disciplinada de profesionales que habían recibido la orden de esperar y confiaban en la razón, aunque todavía no pudieran verla. Entonces llegó un sonido desde el otro lado de la puerta cerrada. Al principio fue apenas perceptible. Ese tipo de ruido que hace un edificio cuando algo va mal, pero todavía no se ha revelado. Después fue más claro. Respiración. Una respiración cada vez más forzada. El ritmo acelerado de alguien cuya vía respiratoria estaba perdiendo la batalla que llevaba librando contra su propio cuerpo durante los últimos 90 minutos. Priya tenía 16 años. Era estudiante de último año del programa ROT. De esas alumnas que siempre llegaban temprano, se quedaban hasta tarde y trataban cada entrenamiento como si de él dependiera su futuro. También padecía asma. Y la combinación del encierro durante 90 minutos, la ansiedad, el aire reciclado y el hecho de que su inhalador estuviera guardado en su casillero, 2 pasillos más allá, había llevado a su cuerpo más allá de lo que podía soportar en silencio. La respiración detrás de la puerta se hizo lo bastante fuerte como para que 2 miembros del personal giraran la cabeza. Marcus también lo hizo. Emma llevaba 40 segundos escuchándola. Y ya había terminado la evaluación médica. Miró a Marcus. Necesito el botiquín. Señaló hacia la izquierda. A unos 2 metros había un gabinete metálico blanco con una cruz roja en la puerta. Le explicó en 2 frases que había dentro, qué necesitaba y por qué. Con el mismo lenguaje claro y directo con el que había aprendido a dar instrucciones médicas a personas sin entrenamiento. Marcus observó el gabinete. Luego miró la puerta. Después volvió a mirar a Emma. No era un hombre cruel. Nunca lo había sido. Esa era la verdad más dolorosa de toda aquella mañana. Lo que sostenía el arma no era la crueldad. Era la desesperación disfrazada de crueldad. Finalmente dio un paso hacia un lado. Emma caminó hasta el gabinete. Lo abrió. Tomó exactamente lo que necesitaba. Y regresó a su lugar. No aprovechó aquellos 90 segundos para intentar escapar. No avanzó hacia la puerta. No hizo señales por la ventana. No intentó ninguna de las oportunidades tácticas que técnicamente tenía delante. Marcus se dio cuenta. Y aquello tuvo un efecto mucho más profundo que si hubiera intentado algo. Porque intentar escapar habría sido predecible. Y Marcus todavía sabía cómo reaccionar ante lo predecible. Lo que Emma seguía haciendo era algo para lo que él no tenía ninguna categoría. Ella se arrodilló junto a la puerta. Habló con Priya. No levantó la voz. No utilizó ese tono dramático que muchas personas adoptan cuando saben que otros las observan durante una crisis. Habló con la misma voz firme, tranquila y precisa que había usado con pacientes en lugares donde el equipo disponible era mucho menor que un simple gabinete blanco. Y donde el ruido ambiente era infinitamente mayor que el silencioso pasillo de una escuela. Le dijo su nombre. Le aseguró que estaría bien. Y le pidió que hiciera una sola cosa a la vez. Primero, alargar lentamente la exhalación. Deslizó la medicación por el pequeño espacio de apenas 5 centímetros bajo la puerta. Luego fue guiándola paso a paso para usarla correctamente. Repitió las mismas instrucciones una y otra vez. Porque sabía que una persona con dificultad respiratoria no puede procesar indicaciones complicadas. Necesita escuchar pocas palabras. Claras. Repetidas. Hasta que el cuerpo empiece a responder. Nadie en la oficina habló. Marcus tampoco. Había tanto silencio que todos podían escuchar la respiración de Priya al otro lado de la puerta. Su esfuerzo. Su ritmo irregular. Y, poco a poco, el cambio casi imperceptible mientras el medicamento comenzaba a hacer efecto. El progreso lento y frágil de un cuerpo regresando desde el borde del colapso. Emma contaba. Siempre contaba. Era un hábito que nunca había logrado abandonar desde aquel complejo militar.
La necesidad involuntaria de medir el tiempo cuando el tiempo era la variable que decidía la vida o la muerte. Los demás no entendían porque sus labios se movían apenas. Marcus la observaba en silencio. En su mente, el conteo avanzó. 5, 7, 9. Y luego llegó el peso específico del número 11. Un número que había vivido dentro de su pecho desde otra habitación. En otro país. Donde aquella vez el conteo había terminado de una forma muy distinta. Cuando llegó el minuto 11, la respiración de Priya al otro lado de la puerta se volvió regular. Todavía no era perfecta. Pero ya no estaba luchando por cada bocanada de aire. Necesitaría permanecer en observación. Necesitaría una revisión médica posterior. Y necesitaría la evaluación completa que la siguiente hora finalmente haría posible. Pero su respiración ya era regular. Controlada. Era el sonido de un cuerpo que había regresado del borde del abismo y que, poco a poco, comenzaba a alejarse de él. Emma se apartó lentamente de la puerta. La oficina permanecía en absoluto silencio. Miró sus manos. Firmes. Tan estables como habían estado desde el pasillo. Tan estables como siempre estaban en las habitaciones que lo exigían. Luego levantó la vista. Marcus la observaba desde el otro lado de la oficina con una expresión que ella no le había visto durante toda la mañana. Ya no era la desesperación de la primera hora. Ni el agotamiento de la segunda. Era algo mucho más silencioso. Más incierto. La expresión de un hombre que acababa de presenciar algo que superaba todo lo que creía entender sobre la persona sentada frente a él. El arma en su mano había descendido otros 8 centímetros sin que él siquiera pareciera darse cuenta. La observó durante largo tiempo. Finalmente preguntó, con una voz mucho más baja que cualquiera de las que había usado aquella mañana. ¿Cómo haces eso? Emma lo miró. Y comprendió, sentada en el suelo de una oficina escolar cerrada con llave a las 11:02 de un martes, que aquella pregunta no hablaba de los 11 minutos. Ni del medicamento. Ni de la respiración detrás de la puerta. Preguntaba por todo. Por la calma. Por el conteo. Por las manos que nunca temblaban. Por la manera absoluta en que ella había permanecido presente desde el instante en que él la tomó como rehén. No escondida detrás de su entrenamiento. Sino completamente dentro de aquella situación. Completamente con él. Como solo pueden estar dos personas que han sobrevivido a lugares donde cada segundo contado significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Emma permaneció unos segundos en silencio. Después dijo algo que sabía que tendría un precio. Y aún así decidió decirlo. Siéntate, Marcus. Su voz fue tranquila. Y te lo contaré. Marcus no obedeció de inmediato. Durante un instante la invitación quedó suspendida entre los dos. Él la evaluó como un hombre que comprende que aceptar esa simple petición significa aceptar que el equilibrio de poder dentro de la habitación acaba de cambiar. Finalmente, se sentó. El arma siguió en su mano. Pero ahora descansaba sobre su rodilla en lugar de apuntar hacia alguien. Era una diferencia pequeña. Pero era la diferencia entre una puerta cerrada con llave y una puerta simplemente cerrada. Emma permaneció sentada en el suelo. La oficina seguía inmóvil. Los empleados que permanecían junto a la pared dejaron de mirar las salidas. Ahora todos observaban a Emma. Era esa reorganización silenciosa e inconsciente que ocurre cuando todos entienden, sin que nadie tenga que decirlo, que lo más importante de la habitación ya no era el arma. Era la conversación que estaba a punto de comenzar. Emma levantó la mirada hacia Marcus. Y le habló del niño del complejo. No le contó la versión clasificada. Ni el informe táctico. Ni el lenguaje frío de los reportes militares y las investigaciones oficiales. Le contó la versión humana. Tenía 8 años. El informe de inteligencia aseguraba que el complejo estaba libre de civiles. No lo estaba. 11 minutos sobre el terreno. Todo lo que sabía. Todo lo que había aprendido. Todo lo que su entrenamiento podía ofrecer. Y aún así, no fue suficiente. Le habló del helicóptero despegando mientras ella seguía contando. Le explicó que la investigación la había exonerado por completo. Que el informe concluía que ella no tenía ninguna responsabilidad. Y el informe tenía razón. En un sentido técnico. Institucional. Legal.
Pero también le confesó que aquella absolución solo llegaba hasta el papel donde estaba escrita. Ni un centímetro más allá. Nunca alcanzó el lugar donde realmente vivía su culpa. Marcus escuchó sin moverse. Él también había perdido cosas. Su matrimonio. La posibilidad de ver todos los días a su hijo. La vida que había estado construyendo antes de que la decisión del juez hiciera desaparecer el suelo bajo sus pies. Y mientras escuchaba a Emma, reconoció algo. No porque sus historias fueran iguales, sino porque entendía el peso. Ese peso que continúa contigo incluso cuando la versión oficial asegura que ya no deberías cargarlo. Cuando Emma terminó, Marcus permaneció en silencio. Miró el suelo durante unos segundos. Luego volvió a levantar la cabeza. Emma continuó. Le explicó que había llegado a aquella escuela porque buscaba un lugar seguro. Un lugar completamente opuesto a todo lo que representaba aquel antiguo nombre en clave. Un sitio sin armas. Sin errores de inteligencia. Sin complejos militares. Sin necesidad de contar segundos. Le confesó que la ironía de aquella mañana no pasaba desapercibida para ella. Marcus estuvo a punto de sonreír. Solo estuvo a punto. Entonces Emma habló de Daniel. Lo había atendido 2 veces durante los últimos 2 años. La primera, por un esguince de muñeca sufrido durante un entrenamiento del ROT que él había intentado minimizar. La segunda, no tenía nada que ver con medicina. Y sí con un adolescente de 16 años que necesitaba pasar 1 hora en una habitación tranquila con alguien que no fuera a juzgarlo. Ni a reportar lo que dijera. Ni a intentar controlar lo que sentía. Emma le contó a Marcus que, una tarde de miércoles, Daniel se había sentado en su enfermería para hablar de su padre. No del divorcio. No del proceso de custodia. Habló de un hombre al que admiraba profundamente. De un hombre al que extrañaba todos los días. Y de alguien a quien ya no sabía cómo volver a alcanzar mientras la distancia entre ambos seguía creciendo, lenta e implacablemente, durante los últimos 2 años. Emma le dijo todo aquello a Marcus. No como una táctica. No como una intervención psicológica. Y tampoco como cualquiera de las técnicas que el negociador del exterior había sido entrenado para utilizar. Se lo dijo porque era verdad. Y porque Marcus merecía escuchar una verdad sobre su hijo de labios de alguien que había estado presente cuando Daniel la pronunció. Marcus permaneció mirándola durante largo tiempo. El arma seguía descansando sobre su rodilla. Pero la mano que la sostenía se había relajado de una forma que todos en la oficina pudieron notar. Emma sostuvo su mirada. Entonces añadió una última cosa. Le confesó que el peor error de su vida no había sido aquel niño en el complejo. El peor error había sido permitir que aquello la transformara en alguien que desapareció. En alguien que eligió la invisibilidad en lugar de la vida. Que pasó 2 años caminando en silencio por los pasillos de una escuela cuando, en realidad, debía haber vuelto a vivir. Después habló de Daniel. Le dijo que tenía 16 años. Que estaba en ese edificio. Y que el padre que Daniel necesitaba ver salir por aquella puerta no era un hombre con un arma en la mano. Era un hombre que la dejaba en el suelo antes de que su hijo doblara la esquina y lo viera. No levantó la voz. No dramatizó el momento. Habló igual que cuando había guiado a Priya durante aquellos 11 minutos. Con palabras sencillas. Precisas. Persistentes. Verdaderas. Marcus bajó la vista hacia el arma. Luego miró a Emma. Después observó la puerta. Finalmente se inclinó hacia adelante. Y dejó el arma sobre el escritorio que había entre los dos. Lo hizo con la calma y la deliberación de un hombre que estaba dejando algo que llevaba cargando mucho más tiempo que aquella mañana. Emma tomó el arma. La guardó dentro del gabinete. Lo cerró con llave. Todo en un único movimiento lento y seguro. El sonido del gabinete al cerrarse fue el sonido más definitivo que aquella oficina había escuchado en toda la mañana. 90 segundos después, el equipo del capitán Donovan entró por la puerta. Marcus fue detenido sin resistencia. Sin dramatismo. Como la consecuencia inevitable de una mañana que había ido demasiado lejos. Los agentes comprendieron que el hombre que salía de aquella oficina ya no era la amenaza que parecía 4 horas antes. Antes de cruzar la puerta, Marcus volvió la cabeza una última vez. Buscó a Emma. Ella sostuvo su mirada.
Asintió una sola vez. Marcus respondió con el mismo gesto. Después desapareció por el pasillo. La puerta quedó abierta. La oficina volvió a llenarse de personas. Y Emma seguía allí, en medio de todo, con su uniforme de enfermera escolar y las manos descansando a los costados, exactamente igual que desde las 9:14 de aquella mañana. Daniel estaba en el pasillo cuando su padre salió. No fue preparado. No fue planeado. Simplemente ocurrió por esa geometría irrepetible con la que un edificio vuelve lentamente a la vida después de permanecer inmóvil durante 4 horas. Padre e hijo se miraron durante 4 segundos. Marcus vio el rostro de Daniel. Y comprendió de una manera definitiva que Emma había tenido razón. Ese momento solo podía verse de una forma. Daniel no apartó la mirada. Antes de que el equipo terminara de asegurar completamente el edificio, Donovan habló por el sistema de intercomunicación. Durante 90 segundos utilizó un lenguaje sencillo, directo, sin ningún intento de impresionar a nadie. Les dijo a todos los presentes en la Academia Militar Harrington que su enfermera escolar había servido durante 6 años como médica de combate de un equipo SEAL de la Marina en operaciones clasificadas. Que aquella mañana había resuelto una situación extremadamente peligrosa sin que una sola persona resultara herida. Y que lo había hecho exactamente igual que enfrentaba cada día difícil en esa escuela. En silencio. Con absoluta dedicación. Sin pedir nunca reconocimiento. Después pronunció una última frase. Ahora ya saben quién ha estado entre ustedes todo este tiempo. Los estudiantes comenzaron a salir de las aulas seguras. Los cadetes del ROTC abandonaron el gimnasio. Los miembros del personal que habían permanecido encerrados en la oficina escucharon aquellas palabras en el pasillo. Muchos miraron a Emma. No con asombro, sino con esa comprensión silenciosa que aparece cuando una información nueva finalmente explica algo que siempre habían sentido, aunque nunca hubieran sabido nombrar. Priya la encontró unos minutos después. Seguía algo pálida. Su uniforme del ROTC estaba arrugado por haber permanecido tanto tiempo sentada en el suelo. Se acercó a Emma. Y la abrazó sin decir una sola palabra. Era el abrazo completo y sincero de una adolescente de 16 años que había decidido que ningún discurso era suficiente para expresar lo que sentía. Emma la abrazó durante unos instantes. Cuando Priya dio un paso atrás, la miró a los ojos y dijo: «Me ayudaste a salir de aquello, sin siquiera estar conmigo en la habitación». Emma sonrió apenas. «La parte más difícil la hiciste tú». Priya la observó unos segundos más. Asintió, satisfecha, y fue a reunirse con sus amigos. Semanas después llegó la notificación oficial. La condecoración clasificada de Emma fue incorporada de forma permanente a su historial de servicio. Era el último trámite iniciado por Donovan la misma tarde en que terminó el incidente. Emma leyó el mensaje en la pantalla de su teléfono. Estaba sentada en el estacionamiento de la escuela. Era martes. La misma hora. El mismo café frío en el portavasos. Permaneció unos segundos contemplando la pantalla. Luego bajó del automóvil y entró al edificio. La enfermería seguía siendo la misma. Su credencial era la misma. La puerta permanecía abierta. Y desde el pasillo llegaban los sonidos normales de cualquier mañana escolar. Casilleros cerrándose. Pasos. Conversaciones. Y por primera vez en 2 años. Aquellos sonidos ya no parecían un lugar donde esconderse. Parecían un lugar al que finalmente había ganado el derecho de pertenecer. Si esta historia te recordó que las personas que aparecen en silencio todos los días suelen cargar mucho más de lo que cualquiera imagina, suscríbete y acompáñanos. Cada semana contamos una nueva historia sobre quienes siguieron adelante incluso cuando nadie los estaba mirando.